voy a mostrarles datos de un estudio que se relaciona con un campo que genéricamente se denomina conducta humana compleja. Eh, Rápidamente. Los biólogos evolucionistas desarrollaron el supuesto de la continuidad filogenética. En la teoría del condicionamiento, a la luz de ese supuesto se desarrolló el supuesto de la continuidad conductual, o sea, que existe continuidad entre animales y humanos. En el campo nos hacemos especialmente una pregunta: ¿existen o no diferencias? ¿Cuál es la naturaleza de esas diferencias cuantitativas, cualitativas? Una de esas diferencias tiene que ver con la formulación de reglas de ejecución. Supuestamente, a diferencia de los animales, los humanos formulamos reglas de ejecución. De eso va la ponencia. Bien, diversos estudios han evaluado variables que teóricamente favorecen la formulación de reglas de ejecución, desde la densidad de retroalimentación hasta los repertorios verbales de entrada. O sea, variables de distinta naturaleza. Todos esos estudios descansan en una suposición, la cual indico en esa cita textual. La mayoría de los estudios que han utilizado la igualación de la muestra y pruebas de transferencia ha asumido que responder correctamente a dichas pruebas solo es posible si a partir del entrenamiento los sujetos formulan la regla de ejecución o el criterio de igualación indicado. Esa es la conjetura, la suposición en la que descansan todos esos estudios. Bien, lo que ocurre, la cuestión que se torna especialmente sugerente, tiene que ver con que los datos obtenidos son discordantes con esa suposición. En ocasiones los sujetos, a pesar de que enuncian el criterio de ejecución durante el entrenamiento, en las pruebas de transferencia se desempeñan incorrectamente y viceversa. Se ha observado que los sujetos que no enuncian el criterio de ejecución, que no formulan la regla de ejecución, se desempeñan correctamente en las pruebas de transferencia. ¿A qué obedece eso? Bien, hay un estudio en particular que sugiere que este hallazgo discordante en la literatura pudiera relacionarse con una variable en particular, la efectividad que se desarrolla durante el entrenamiento. En este estudio, estos autores tipificaron las instrucciones que les proporcionaron a los sujetos en términos procedimentales. En términos, por ejemplo, de una instrucción que especificara solamente la relación que mantenían entre sí los estímulos de segundo orden, a diferencia de una instrucción que especificaba, por ejemplo, la relación que mantenían entre sí el estímulo de comparación correcto con el de muestra respecto de la relación que guardaban entre sí los estímulos de segundo orden. Ahorita les platico rápidamente el procedimiento. Pero en esos términos tipificaron las instrucciones. Lo que se observó fue lo siguiente: la efectividad que se desarrolla en el entrenamiento, no, perdón, más arriba, los resultados confirmaron que en las instrucciones inespecíficas se correlacionaron con pobre efectividad en el entrenamiento, lo cual es sugerente. ¿Por qué las menos específicas, las que son muy instanciales, que solo indican, por ejemplo, si eran cuadrados, triángulos, rectángulos, por qué esas propiciaron porcentajes de respuestas correctas altos en el entrenamiento, a diferencia de las que indican color, modalidades de estímulo, relaciones de estímulo, criterio de ejecución? Esa cuestión es bastante sugerente. En fin, en resumen, esto observaron los autores de ese estudio y da lugar a que supongamos que la efectividad que se desarrolla en el entrenamiento difiere cualitativamente. ¿Qué es esta cuestión de que difiere cualitativamente? Que es susceptible diferencialmente de extenderse a situaciones novedosas, las pruebas de transferencia. Por esa razón, llevamos a cabo este estudio, cuyo objetivo fue evaluar los efectos del tipo de efectividad desarrollado sobre la formulación de la regla de ejecución. Utilizamos un procedimiento de discriminación condicional de segundo orden. 4 estímulos de comparación, un estímulo de muestra, 2 estímulos de segundo orden. Uno de los estímulos de comparación mantiene con el estímulo de muestra la misma relación que guardan entre sí los estímulos de segundo orden. O sea, básicamente es eso.
Utilizamos un diseño de caso único. 7 sujetos, los observan en la fila de la parte superior de la diapositiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la primera columna, las fases: entrenamiento, intramodal, extramodal, extrarrelacional. En el entrenamiento, a diferencia de las pruebas de transferencia, se indica si la elección del estímulo de comparación es correcta o incorrecta. En las pruebas de transferencia, intramodal, extramodal, extrarrelacional, no. En la intramodal lo que se hace es variar las instancias de estímulo. Si en el entrenamiento se utilizaron cuadrados, círculos, rectángulos, en la intramodal trapezoides, hexágonos, pentágonos, etc. En la extramodal se varían modalidades de estímulo, usualmente tamaño y color. Si en el entrenamiento utilizaste color rojo, azul, amarillo, verde, en la extramodal, púrpura, verde, ya no me acuerdo cuál les dije, pero distintos colores. En la extrarrelacional lo que se hace es variar el criterio de ejecución establecido. En el entrenamiento generalmente se establecen 2 criterios: igualación por identidad e igualación por semejanza. En la extrarrelacional se establece otro criterio: igualación por diferencia. Grosso modo en eso consiste. Las minucias de cada fase están ahí, ¿no? Las instancias, los colores, las sesiones, etc. Quizá las sesiones es importante mencionarlas. El entrenamiento consta de 7 sesiones, cada una de 36 ensayos, 18 por identidad y 18 por semejanza. Cada 18 ensayos, los sujetos enunciaban el criterio de ejecución. En las pruebas de transferencia, diferencia del entrenamiento, los sujetos en las pruebas de transferencia, diferencia del entrenamiento, los sujetos también enuncian cada 18 ensayos el criterio de ejecución, pero como les comentaba, no se indica si la elección es correcta o incorrecta. Bien, esos son los resultados. Primero del sujeto 1. En la ordenada se muestra el porcentaje de respuestas correctas. En la abscisa, las sesiones. De izquierda a derecha, entrenamiento, intramodal, extramodal, extrarrelacional. Los marcadores indican el criterio de ejecución. Por ejemplo, entrenamiento, sesión 1, hay una línea discontinua que no sé si la aprecian ustedes, pero lo que señaliza es la finalización del primer bloque de 18 ensayos de igualación por identidad, y un marcador, es un triángulo. Eso indica que operaba un criterio de igualación por identidad. Finalizaba ese bloque y operaba un criterio de igualación por semejanza, indicado por un marcador que es un cuadrado. Los porcentajes oscilaron del 61.1% al 100% de respuestas correctas. En el entrenamiento son porcentajes de respuestas altos. Usualmente se observan porcentajes de respuestas correctas más bajos. En la intramodal, el porcentaje osciló de 0% a 100%. Llama la atención que una vez que finalizó el segundo bloque de 18 ensayos de igualación por semejanza, y cuando operó el siguiente bloque, igualación por identidad, el porcentaje decreció muchísimo. Pudiera obedecer a que persistió la respuesta de igualación establecida en la fase inmediata anterior, en el bloque inmediato anterior, mejor dicho. En la extramodal, fluctuó la ejecución del sujeto de 5.5% a 100%. Ese 5% es una elección correcta nada más. En la extrarrelacional, en la que operaba ya otro criterio de igualación, en los primeros bloques de igualación por identidad, de hecho en los primeros 54 ensayos, el porcentaje de respuestas correctas fue igual a 0. En el último bloque de 18 ensayos de igualación por identidad, aumentó. Todas las elecciones fueron correctas. Insisto, esto en términos de lo que le concierne al sujeto 1. Utilizamos un diseño de caso único. Cada 18 ensayos formulaban la regla de ejecución. Tabulamos todas las reglas, pero son muchísimas. Se las muestro por si hay preguntas al respecto, podemos comentarlas. Pero solo voy a enfatizar unas de ellas. Por ejemplo, prueba extrarrelacional, sesión 1, primer bloque de 18 ensayos de igualación por diferencia. Finaliza y el sujeto enunció el siguiente criterio de igualación. Elegía la misma figura y el mismo color del que se encontraba en la parte superior. Pareciera que persistió la respuesta establecida en los bloques de igualación por identidad. No enunció el criterio de ejecución correctamente.
De hecho, en la sesión 2, en el último bloque, lo que anunció fue lo siguiente: elegía diferente color o diferente figura del que se encontraba en la parte superior según fueran las opciones. Es relativamente correcto, o sea, ¿en qué sentido? A pesar de que indica que tenía que elegir el estímulo de comparación diferente, no especifica, por ejemplo, la relación que mantenían entre sí los de segundo orden. Eso lo que podría sugerir es que la regla que formulan también puede diferenciarse en términos cualitativos. ¿Cómo la podemos diferenciar en primera instancia? Procedimentalmente hablando, que indiquen las modalidades, las relaciones, las instancias, etcétera. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, sujeto 2 es esta figura. Igualmente en el entrenamiento se observan porcentajes de respuestas correctas altos. De hecho, en general, en todas las fases, intramodal, extramodal, extrarrelacional. Lo mismo, en la ordenada, el porcentaje de respuestas correctas, en la abscisa, las sesiones. Y las reglas. Entrenamiento, sesión 1, primer bloque de 18 ensayos de igualación por identidad, y el sujeto formuló la siguiente regla: porque las primeras figuras eran iguales en el texto y forma, por lo cual deduje que las de abajo tenían que ir según el mismo criterio de forma y texto. Aquí no solamente indicaba que tenía que elegir el estímulo de comparación idéntico respecto del de muestra, sino que indica incluso la forma y el color, que es una modalidad de estímulo. Esto podría sugerir que es una regla más específica, de distinta naturaleza, procedimentalmente hablando, ¿no? Sujeto 3, igualmente en el entrenamiento, porcentajes de respuestas correctas altos, en la intramodal también, extramodal también, en la extrarrelacional no. En los primeros 54 ensayos de igualación por diferencia, obtuvo porcentajes de respuestas correctas bajísimos, ¿no? De hecho, 0%. Pero en el último bloque casi fue óptima su ejecución. Llegó a 88.8%, que son como 2 errores o 3 errores, ¿no? 2 o 3 elecciones incorrectas del estímulo de comparación. En términos de la regla de ejecución, ocurrió lo siguiente: sesión 2, último bloque de 18 ensayos de igualación por diferencia, y enunció lo siguiente: en base a mi figura modelo, la cual era la que se encontraba en medio y abajo de las dos figuras expuestas en la parte superior, seleccionaba la que contuviera distinto color escrito y diferente forma. Otra vez, a diferencia del sujeto 1, es más puntual, más específico. Bien, en este sujeto, el sujeto 4, la ejecución fluctuó muchísimo, a diferencia de los sujetos anteriores. Osciló de 11.1%, que eran dos elecciones correctas del estímulo de comparación, a 100%. Pero incluso en el entrenamiento se observa, ¿no?, cómo fluctúa muchísimo de la sesión 1 a la sesión 7. Intramodal, porcentajes de respuestas correctas altos, la ejecución fue óptima. En la extramodal, relativamente fue óptima. En la extrarrelacional, 0%. En los 72 ensayos de igualación por diferencia. A pesar de que en el entrenamiento obtuvo porcentajes de respuestas correctas altos en las últimas 2 sesiones. Con respecto a las reglas que formuló, sesión 6 del entrenamiento, primer bloque, la que era igual que la de en medio. Es correcto, pero es menos inespecífico. ¿Cómo tipificamos entonces esa regla? En términos procedimentales, es una regla meramente instancial. No especifica las relaciones de estímulo que mantenían las instancias de estímulo en los diferentes ensayos. Pero llama la atención la regla que formuló cuando finalizó el último bloque de 18 ensayos de igualación por diferencia, sesión 2. La imagen que fuera distinta, ya que había 2 opciones que eran las mismas figuras con el mismo nombre del color. Formuló correctamente la regla de ejecución, pero si vemos la figura 4, en la extrarrelacional que se muestra el porcentaje de respuestas correctas que obtuvo en esa fase, en esa misma fase, en la extrarrelacional, 0% en los 72 ensayos. O sea, finalizó esa fase y hasta que finalizó, él formuló la regla de ejecución, lo cual sugiere que no tienes que desempeñarte necesariamente de manera correcta para formular la regla de ejecución.
lo cual es discordante con lo que se sostiene en la literatura, ¿no? Si y solo si te desempeñas correctamente en el entrenamiento, vas a poder formular la regla de ejecución. Sujeto 6, más o menos lo mismo que los anteriores, a diferencia de que en la extrarrelacional obtuvo porcentajes de respuestas correctas bajísimos, 0% en los 72 ensayos. Y finalmente, sujeto 7. Fluctuó un poquito más la ejecución en el entrenamiento, pero en las pruebas de transferencia se fue homologando. ¿Y en qué términos se discuten los hallazgos? A. Los porcentajes de respuestas correctas altos obtenidos durante el entrenamiento no se correlacionan necesariamente con porcentajes de respuestas correctas altos en las pruebas de transferencia. Como les mostraba con el sujeto 4 particularmente, las ejecuciones incorrectas observadas en el entrenamiento pueden correlacionarse con porcentajes de respuestas correctas altos en las pruebas de transferencia. Es cuestionable sostener que todo saber qué es visto en última instancia como el resultado de saber hacer. Es una distinción ribesiana en la cual descansan esos estudios. Lo que les comentaba, sí y solo sí puedes elegir correctamente el estímulo de comparación en las pruebas de transferencia si en el entrenamiento formulaste la regla de ejecución. O sea, en esta suposición descansa estos estudios. La efectividad observada durante el entrenamiento difiere cualitativamente de la observada en las pruebas de transferencia. Como les comentaba, podríamos diferenciarla al menos por lo pronto en términos procedimentales, más en términos cuantitativos. Es preciso desarrollar un procedimiento que permite establecer diferentes tipos de efectividad, así como desarrollar unidades de medida sensibles a las ejecuciones incorrectas. Si se dieron cuenta, no indiqué bien los valores asignados al independiente, dado que metodológicamente hablando la efectividad se considera una variable independiente de atribución. El valor de la misma preexiste ya al estudio. Esta es una variable independiente de atribución. La cuestión es desarrollar un procedimiento susceptible de asignarle deliberadamente valores a esa variable. Gracias.